Bueno, primero quiero darle las gracias por estar y sobre todo por interesarse, ¿verdad?, en querer aprender cómo podemos ser más efectivos para comunicar la palabra del Señor. Entonces yo creo que ese es un buen inicio, ¿verdad?, en su corazón, de que quiera realmente poder exponer las Escrituras de una manera como más ordenada, más clara. Lo que vamos a ver hoy es realmente una herramienta para cómo usted puede hacer un mensaje, una predicación, y puede ordenar su pensamiento y de esa manera poder comunicar mejor. Pero vamos a orar primero, ¿está bien? Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en su corazón tienen el interés, Señor, de poder ser pregoneros de tu palabra, de querer, Señor, aprender cómo poder comunicar mejor, Señor, a través de las Escrituras, tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta preciosa noche por la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego que a través de este curso, Señor, tú nos ayudes no solamente a conocer la herramienta, sino realmente a interesarnos por saber escudriñar las Escrituras. En el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos la asistencia de tu Espíritu, Señor, para poder realizar todo esto. Que tú abras el entendimiento, que tú des la sabiduría, Señor, para hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar comenzando la clase, que quiero darle en cuatro clases. Voy a tratar de ser lo más práctico posible. Por eso el curso le puse así: curso básico y práctico de homilética. ¿Cuál es el objetivo de este curso, de esta clase que vamos a estar realmente hablando? Bueno, que cada uno de ustedes, o los estudiantes o las personas que están interesadas realmente en querer comunicar la palabra del Señor, realmente se les enseñe, ¿verdad? Y que usted pueda aprender para poderlo hacer de la mejor manera. Entonces, es cómo podemos realmente, el objetivo es cómo poder comunicar un mensaje claro, práctico, ¿verdad? De la manera que los oyentes que usted le comparta la palabra realmente se interesen, ¿verdad?, por lo que usted está comunicando. Entonces, ese es el objetivo realmente a través de este curso. Y nuestra primera lección realmente es aprender todo lo que tiene que ver primero con lo que es la homilética. ¿Usted había escuchado esa palabra? ¿No? Nunca había escuchado esa palabra, homilética. Bueno, la homilética es realmente el arte, ¿verdad? Es el arte o la disciplina de preparar y comunicar un mensaje. En este caso es la palabra de Dios, ¿verdad?, de manera clara, fiel y aplicable a la vida del creyente. O sea, la homilética tiene que ver con eso, tiene que ver cómo predicamos la palabra de manera clara, de cómo ordenamos, se puede decir, el pensamiento que usted quiere comunicar a las personas, de manera que le puedan entender. Y eso es muy importante. Déjeme decirle que muchas personas, por ejemplo, tienen mucha palabra, o sea, conocen mucho las Escrituras, pero a veces su mensaje no se les entiende porque la falta, se puede decir, como ordenar, ¿verdad?, el mensaje. Y realmente eso puede ser trabajable, o sea, puede ser realmente corregido. Y por eso yo creo que es muy importante poder tomar este curso, porque eso le va a ayudar mucho. Déjeme decirle que compartir la palabra del Señor no solamente lo puede hacer a través de una audiencia grande, o sea, no solamente a través de un edificio, una iglesia, no. Si usted tiene una célula, usted va a poder mejor preparar, ¿verdad?, su tema que va a compartir. Y usted se va a dar cuenta cómo disfruta usted hacerlo porque ordena su pensamiento, ¿me entiende? Entonces la homilética eso es el arte o la disciplina de preparar y comunicar la palabra de Dios de manera clara, fiel y aplicable a la vida de los creyentes. Siempre tiene que ser ese el objetivo, ¿verdad? Que el que le escuche realmente pueda aplicar lo que usted le está compartiendo. Texto base, creo que para un curso como este, es este texto, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leerlo. Aquí Pablo le está mandando esta carta a un pastor joven llamado Timoteo. Y vea que la predicación
implica responsabilidad. ¿Ve? A veces la gente piensa que realmente predicar solamente la palabra del Señor es como algo que te viene a la mente, ¿no? Y a veces puede ser que sí, pero a veces puede ser que no sea así. Entonces, es muy importante lo que Pablo le dijo aquí a Timoteo. Miren lo que le dijo. Segunda carta de Timoteo 2, versículo 15. ¿Quién la lee así fuerte? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vea ese texto, qué interesante es, ¿verdad? Porque dice Pablo, procura con diligencia. O sea, quiere decir que si vamos a compartir, ¿verdad?, las escrituras, tenemos que ser diligentes, realmente, y asegurarnos que lo que le estamos enseñando a la persona realmente está en la escritura, ¿verdad? O sea, no debemos de ser perezosos para compartir, inclusive aún cuando usted va a compartir en una célula pequeña, ¿sabe? Pídale al Señor que le ayude para que lo que pueda compartir realmente sea nutritivo, le ayude a la persona. Entonces dice Pablo, procura con diligencia. Eso habla de prontitud, de seriedad que se debe tener a presentarte a Dios aprobado. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que cuando nosotros compartimos la palabra, usted no trate de quedar bien con la gente, sino realmente que está haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, que es predicar su palabra, ¿no? Entonces dice, como obrero. Nosotros somos obreros, somos trabajadores. Pablo dice que nosotros somos obreros de la mies del Señor, ¿no? O sea, nosotros somos eso. Y usted se debe sentir como privilegiado cuando usted está compartiendo la palabra del Señor, porque usted está involucrado en lo que le compete a Dios. O sea, que es alcanzar a las personas, que es que las personas conozcan acerca del Señor. Y qué mejor cuando usted se prepara, ¿verdad? Cuando va a las Escrituras y comparte la palabra del Señor, pero lo hace con efectividad. Pablo dice ahí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, si nosotros, por ejemplo, compartimos algo que tiene error, pues es una vergüenza. Eso no honra al Señor. Al contrario, usted puede servir de estorbo para una persona, ¿no? Entonces, por eso es que es importante saber compartir la palabra del Señor. Dice que usa bien. Esa palabra es que traza bien, ¿ve? Que hace una línea recta, o sea, que no tiene torcedura. Como cuando cortas una piedra, pero la cortas en línea, ¿verdad? Bueno, es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo Pablo es que uses bien la palabra, dice, de verdad. Entonces, uno puede ser avergonzado cuando no estás compartiendo la palabra de verdad. Cuando ves, quizá comienzas a meter más tus pensamientos. Entonces, usted no está comunicando la palabra de verdad, usted está comunicando sus pensamientos. Entonces, es muy importante entender que la responsabilidad que se tiene para predicar la palabra del Señor, de verdad que es una cosa seria, ¿me entiende? Porque seria en el sentido de que lo que usted está comunicando es el mensaje de Dios, es lo que Dios dice en las Escrituras, ¿entiende? Entonces es muy importante eso. Entonces, ¿qué significa este texto? Como para reducirlo, ¿verdad? Lo que Pablo realmente está diciendo significa que interpretar correctamente y enseñar con precisión, ¿ve? Aplicando fielmente la palabra del Señor. Cuando uno está compartiendo, cuando uno va a compartir, uno tiene que tener siempre eso en mente. Yo quiero decirles algo que para compartir, cuando me toca compartir, créanme que para mí eso es algo muy, muy importante, ¿me entiende? Y siempre le ruego al Señor que me ayude porque yo sé la responsabilidad que esto implica, ¿no? Compartir las Escrituras a otras personas. Entonces, este versículo es como un texto base de la responsabilidad que implica realmente sí aprender a cómo comunicamos el mensaje del Señor, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, lo segundo que quisiera que estuviéramos muy claros es cómo saber qué mensaje predicar. Eso es lo más importante, ¿no? O es importante saber qué mensaje predicar. Eso es demasiado importante. Lo primero que yo quiero decirles es que lo que nosotros compartimos a las personas está en las Escrituras, pero realmente es algo espiritual, ¿verdad? Tiene que ver con la vida de Dios, tiene que ver con el Espíritu del Señor. Por eso yo creo que para compartir las Escrituras siempre se tiene que buscar la guianza del Señor primero, ¿me entienden? En la comunión, en la oración, buscar al Señor. Y yo le puedo asegurar que cuando tu corazón está sensible, ¿verdad? Y quieres realmente comunicar el mensaje del Señor, muy posible que el Señor te va a poner un sentir en tu corazón. ¿Ve? Ese sentir que el Señor pone en el corazón. Entonces,
tienes cuando menos la idea de lo que vas a buscar en las Escrituras para poder comunicar. O a veces el Señor mismo te trae textos a la memoria, ¿me entiendes? Entonces, pero eso tiene que ver con la intimidad con el Señor en la oración, ¿ve? O a veces, por ejemplo, quizás en las mañanas estuviste leyendo las Escrituras y vas durante el trabajo o te viene ese pensamiento del Señor y como el Señor dándote, ¿verdad? Lo que realmente vas a compartir, cuando menos la idea principal. Pero es muy importante. Entonces, lo primero que usted y yo debemos de saber es que buscar siempre la guianza, ¿verdad? La guianza del Espíritu en oración. Y déjeme decirle algo muy importante. Cuando uno realmente aprende, ¿verdad? A hacer temas, uno a veces puede perder eso de que había en un principio, cuando uno comienza realmente ¿verdad? A ordenar tus pensamientos a través de este método. Entonces, uno puede perder, porque uno después como que te vuelves práctico para poder hacer un tema. Pero eso no se debe perder. Siempre mantenga en su corazón eso, ¿verdad? Que usted necesita siempre ser guiado por el Espíritu Santo del Señor, ¿ve? Y siempre busque en oración. Aun cuando tiene el mensaje, ora al Señor, que ese mensaje pueda realmente edificar a los que le van a estar escuchando, ¿me entiende? Entonces, eso es muy importante. Entonces, buscar el tiempo, la oración, es, yo diría, como vital, o como lo primero que se debe de hacer, ¿me entiende? Lo segundo es la iluminación ¿verdad? Del Espíritu cuando usted está estudiando las Escrituras. Por ejemplo, si usted acostumbra, ¿verdad?, a leer las Escrituras y hay cierta porción de la Escritura que el Señor le llamó mucho la atención, es muy posible que Dios, ¿verdad?, le esté iluminando. Cuando usted, por ejemplo, una palabra que usted nunca le había puesto tanta atención, siente como que si el Señor en ese momento se la iluminara, ¿verdad? Y usted comienza a entender el texto totalmente diferente como otras veces lo habías leído. Eso quiere decir que el Señor está iluminando, ¿verdad? Cuando tú estás en el estudio de la palabra. Por eso es que una persona que realmente va a compartir la palabra del Señor, claro, debe de estudiar las Escrituras, ¿entiendes? Para que pueda comunicar bien lo que dice la palabra del Señor, ¿ve? Entonces es muy importante. Entonces, lo segundo, aparte de la guianza y la búsqueda del Señor en oración, ¿verdad?, es la iluminación del Espíritu del Señor. Por eso es que en la oración hay que pedirle al Señor eso, ¿verdad? Señor, ilumíname. ¿Ve? Que sea el Señor dándole la claridad del texto para que lo pueda comunicar de una manera correcta. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y por eso es que las Escrituras son muy importantes. Segunda de Timoteo 3:16. Entonces, la pregunta era cómo saber qué mensaje predicar. Buscar la guianza del Espíritu en oración, ¿verdad? Pedirle al Señor que cuando uno va a la Escritura, tenga uno la iluminación del Señor, del Espíritu Santo, para que lo que pueda uno compartir pueda ser efectivo, pueda ayudar a la gente, pueda ser claro, pueda ser entendible, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante que el mensaje siempre tenga que estar respaldado con la Escritura. Aun cuando, por ejemplo, en ese tiempo de comunión el Señor le trajo un pensamiento, ¿verdad? Y yo le puedo asegurar que ese sentir de Dios debe de estar respaldado con las Escrituras. Porque ese es el Espíritu Santo del Señor que lo está guiando. Ya lo que usted tiene que hacer es ir a las Escrituras, ¿para qué? Pues para nutrir, para respaldar el sentir de Dios en su corazón, ¿me entienden? Entonces Pablo dice aquí en Timoteo, segunda carta, capítulo 3,
versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vea, o sea que las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Ve? ¿Útiles para qué? Para enseñar. ¿A quién le vas a enseñar? Pues a alguien que no sabe, ¿verdad? Alguien que no sabe. Por eso es que la escritura es muy importante. Cuando usted vas a compartir, ya sea en una célula, ya sea en un grupo mayor, bueno, usted va a enseñar, pero tiene que enseñar conforme a las escrituras. ¿Eh? Dice para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, ¿verdad? Dicho de otra manera, la palabra llega un momento que redarguye el corazón de la persona cuando se está compartiendo. El Espíritu de Dios, eso se encarga el Espíritu Santo del Señor. Pero la palabra tiene ese poder, ¿verdad? Las escrituras, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de Dios obran en el interior del corazón. Dice para redarguir, para corregir. Cuando se estaba haciendo mal, bueno, ahora te corrige. Y luego dice para instruir en justicia, o sea, para hacer lo correcto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué privilegio tenemos, ¿verdad? Si vamos a predicar la palabra del Señor, ¿cuánto realmente usted y yo hemos sido ayudados a través de la predicación de la palabra del Señor? Y especialmente, ¿verdad? Aquellas personas que tomaron su tiempo para escuchar al Señor y para poder comunicar, ¿verdad? El mensaje del Señor. Entonces es muy importante. La escritura, siempre la predicación tiene que estar respaldada por la escritura, ¿entienden? Siempre, eso no se le olvide. No tienen que ser sus pensamientos. Muchas de las veces, por ejemplo, hay personas que comparten y toman el texto, leen el texto, ¿verdad? Y después empiezan a hablar de muchas cosas, pero nada relacionado al texto. ¿Eh? Allí no está siendo responsable en comunicar, ¿entiende? El mensaje correctamente. ¿Por qué? Porque realmente solamente estás leyendo un texto y estás comunicando con tus propias palabras, pero no nada respaldado conforme a lo que dice el texto. Entonces, eso lo vamos a aprender. También quizá le voy a dar ciertos como tips, ¿verdad? Que le puede ayudar para que usted cuando va al texto, cómo poderle... La escritura se interpreta con la propia escritura, ¿entiende? Entonces, cómo poder de ese texto sacar las preguntas correctas que el mismo texto responde. Y cuando usted comparte, dice, yo nunca lo había visto allí. Bueno, es que la persona que está compartiendo es muy posible que pasó tiempo haciéndole las preguntas al texto. ¿Ve? Y cuando estuvo comunicando, pues debido a ese tiempo que pasó, por eso es que usted dice, yo nunca había visto eso. ¿Ve? Pero es por el tiempo que pasó. Esa persona a veces estudiando las escrituras y claro, el Espíritu Santo del Señor también revelando. Si se está llevando a cabo, así como le estoy diciendo, ¿ve? Un deseo en el corazón de que lo que comunique sea de Dios, respaldado por las escrituras y de una manera ordenada y clara, va a ser de bendición para otras personas. Ok, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Lo que quiero es primero que usted sepa la responsabilidad que tiene que ver con las escrituras para compartir. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 19. Hoy tenemos el privilegio no solamente de tener las escrituras, sino de tener al mismo maestro en nuestros propios corazones. ¿Ve? Por eso es que creo que mayor responsabilidad deberíamos de tener nosotros. La Escritura dice que al que más se le da, más se le ¿qué? Se le demanda. Entonces yo creo que como iglesia, nosotros tenemos responsabilidad en comunicar las Escrituras, no solo porque tenemos las Escrituras, que es un regalo maravilloso del Señor, sino también tenemos al Señor, al Espíritu Santo del Señor que nos guía. ¿Entienden? Entonces, a veces, si no nos guía es porque nosotros no pasamos el tiempo realmente en oración y en la Escritura, ¿verdad? Entonces, Pedro dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura. Oiga, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso es que las escrituras, ¿verdad? Sí, ayudan, por supuesto que ayudan muchísimo. Cuando usted no sabe, pues le ayuda mucho. Imagínese la persona que usted le está comunicando, una persona que apenas está comenzando a escuchar el Evangelio, y usted con las escrituras haga de cuenta que le está presentando como una antorcha. Ahora, a mí lo que sigue diciendo, que alumbra en lugar oscuro, hasta
que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vea, entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro ahí? Bueno, hasta que el Señor realmente se revele, ilumine el corazón de las personas. Y nosotros tenemos ese privilegio, que hoy tenemos al Señor. Él es el lucero, ¿verdad? Entonces, cuando, imagínense, tenemos las Escrituras, que son una bendición, como una antorcha que te alumbra en un lugar oscuro, más aparte tenemos la luz del Espíritu Santo del Señor en el interior del corazón. Entonces, si somos responsables, si somos diligentes para estar en las Escrituras y buscar al Señor, yo no dudo que usted va a poder dar un mensaje, ¿verdad?, de parte del Señor a la audiencia a la cual usted le va a estar compartiendo. Versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. El mismo, ¿verdad?, que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, es el mismo que inspiró las Escrituras. Por eso es que predicar las Escrituras es importante. Nos enseñan las Escrituras, porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Más aparte, la guianza del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, lo que hay ahí en las Escrituras es algo demasiado valor. O sea, fue el Señor, fue el Espíritu mismo de Dios que inspiró a esos hombres que escribieron las Escrituras. Entonces, todo mensaje, ¿verdad?, genuino para la iglesia nace realmente de las Escrituras y del Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón de aquel que va a predicar. ¿Me entiende? Entonces, eso es muy importante, que usted lo tenga. Lo segundo que quiero, ¿puedo borrar ahí? Sí. Ok. De todos modos, si quiere, yo le puedo dar las notas, nada más que este es el punto número 1. Pero como voy a borrar acá, estamos viendo cómo saber qué mensaje predicar, ¿verdad? Entonces, lo segundo es la iluminación a través del, cuando usted está estudiando, es la iluminación. Aquí está. Lo tercero, y quiero mostrarle unos dos textos acerca de la iluminación. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo encontró? ¿Quién lo lee? Primera de Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Oyó? Dice que nosotros tenemos al Espíritu de Dios, se nos fue dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, en las Escrituras revela muchas de las cosas que Dios nos ha concedido. Por ejemplo, vida eterna nos ha concedido, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, las riquezas que hoy por su gracia tenemos, que nos ha concedido. Entonces, es el Espíritu de Dios que ilumina, ¿ve?, que nos ayuda a ir a las Escrituras y a poder interpretar conforme a lo que el Señor realmente inspiró desde un principio. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ve? Entonces, el Espíritu de Dios nos enseña, ¿ve?, nos enseña. Y por supuesto, cuando vamos a las Escrituras, Él mismo inspiró las Escrituras. Entonces, cuando tú estás hablando las Escrituras, tú estás hablando algo que tiene que ver con el Espíritu que Dios inspiró allí, ¿ve? Entonces, lo que estás comunicando es de Dios, ¿ve? Ok. Jesús dijo, ¿verdad?, que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda justicia, a toda verdad, que nos iba a enseñar todas las cosas. ¿Ve? Es el Espíritu de Dios el que enseña todas las cosas. Por eso hay textos que a veces quizás pasa tiempo y usted no los comprende bien. Hay que pedir al Señor, ¿verdad? Y llega un momento, ¿verdad?, que el Señor le trae luz. Y es muy lindo porque llega un momento que el Señor te va
vas viendo cómo el Señor va iluminando tu corazón, cómo vas entendiendo las cosas. Pero es el Espíritu Santo del Señor. Ese está en nosotros. El apóstol Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo, el cual les enseña todas las cosas. Entonces, quiere decir que el Señor nos guía, ¿verdad? No tenemos la Biblia, estamos en el trabajo y sin duda el Espíritu Santo del Señor nos va a guiar. Lo que es correcto, lo que es incorrecto, ahí te va a ir hablando el Señor. Pero cuando vas a comunicar el mensaje, hay que respaldarlo con las Escrituras. Y el Espíritu Santo del Señor es el que nos está enseñando allí. Termino con este texto, Efesios capítulo 1, versículo 17. Pablo, que fue uno de los que se les dio la mayor revelación, ¿verdad? Y que escribió casi la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, siempre en su corazón había ese deseo porque fuera el Espíritu del Señor que iluminara a los hermanos de la iglesia. Efesios 1, versículo, bueno, desde el 15, pero voy a leer el 17 y el 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vea lo que Pablo oraba. En su oración de Pablo oraba para que a los hermanos de Éfeso el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación. Dicho de otra manera, para que el Señor les revelara realmente lo que el Señor les había dado. ¿Ve? Esa era su oración. Y la verdad que esa debe ser también nuestra oración cuando compartimos la palabra del Señor. ¿Verdad? Que sea el Señor, que ese mensaje que usted va a compartir, sea el Señor el que ilumine el entendimiento de las personas a las cuales les vas a comunicar lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir. Es muy importante, sea un dependiente realmente de Dios, porque amados, esta es una obra espiritual. Esta es una obra del Señor. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Usted puede conocer todo lo que tiene que ver cómo armar un texto, un mensaje. ¿Me entiende? Pero eso es como algo vital. Demasiado importante. Entonces, quisiera yo como recalcar mucho eso, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda razón de cómo podemos escoger el mensaje para predicar, lo que el Espíritu Santo del Señor nos ilumina en las Escrituras, ¿verdad? Ahora, hay otra manera también de cómo el Señor nos va a llevar a escoger el mensaje para predicar. Y esa otra es por el llamado. Y la carga espiritual. Que el Señor pone en su corazón. En su corazón, ¿verdad? Eso es muy importante. Déjeme decirle una cosa. En la Escritura usted va a encontrar hombres que predicaron la palabra del Señor, el mensaje de Dios, y lo predicaron porque en su corazón tuvieron un llamado de parte del Señor a hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, Jeremías. Jeremías fue un muchachito, desde 5 años lo llamó el Señor para ser profeta. Y Dios le dijo cómo lo iba a usar, ¿verdad? Pero llegó un momento cuando ya Jeremías compartía la palabra, y dice la Escritura, que el mensaje que Dios le daba a Jeremías era un mensaje donde exhortaba mucho al pueblo, ¿verdad? Donde le hacía ver su pecado. Y eso no agradaba al pueblo de Israel. Entonces, mira lo que dijo Jeremías aquí. Y es posible que a veces, ¿verdad? Quizá usted no quisiera predicar, pero por ese llamado de Dios o por ese don de Dios que le ha dado, ¿ve? Es el Señor el que le va a empujar a hablar. Y de hecho, no nos deberíamos de preocupar realmente. Porque si es el Señor cuando pone palabras, nosotros vamos a fluir. ¿Me entiende? Mire lo que dice Jeremías. Jeremías 20, versículo 7. Vamos a leer ahí. Entonces, llega un momento también, ¿verdad? Que voy a predicar. A veces ya el Señor te está poniendo como carga, ¿verdad? Usted mira, por ejemplo, la condición a veces de la iglesia y ya el Señor te está poniendo carga por hacerlo. ¿Ve? Y a veces implica
compartir, tú sabes que a veces quizá puede incomodar, pero ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Entiendes? Entonces es verdad que a veces eso implica también no caerle bien a las personas cuando compartes, ¿no? Entonces usted lo debe de saber. Pero acuérdese que aquí nosotros estamos no para agradar a los hombres, sino al Señor. Jeremías 20, versículo 7. Mire lo que dice Jeremías. Dice, me persuadiste. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice, me persuadiste. ¿Sí? Me sedujiste. Eso dice la Reina Valera. Me persuadiste, me sedujiste, oh Jehová, oh Señor, y quedé persuadido. O sea, me convenciste, ¿verdad? Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste, o sea, me ganaste. Hice lo que tú me estabas poniendo en mi corazón. Sí, he sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí, dice esta versión. O sea, y de verdad, eso es lo que estaba sucediendo con Jeremías. Por su llamado, Dios lo llamaba realmente a predicar. Entonces, aquella persona que tiene también ese llamado, ya sea de maestro, de pastor, apóstol, profeta, cualquier llamado que el Señor le haya dado, o inclusive como miembro del cuerpo de Cristo, aún con su don, ¿verdad?, de poder exhortar, es el Señor el que pone como esa carga de poder hablar y compartir del Señor. Y esto pasaba con Jeremías. Entonces dice, me persuadiste, me convenciste, ¿verdad? Me moviste mi corazón, mi voluntad, a no quedarme callado, sino hablar tu palabra, lo que está diciendo Jeremías. Versículo 8. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio, escarnio cada día. O sea, el predicar la palabra, el mensaje que Dios le ponía en su corazón era ese. Era violencia, viene destrucción para ustedes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el pueblo no le gustaba eso. No le gustaba eso. Entonces, bueno, hoy también en la iglesia que se está exhortando y a veces la gente no le gusta. A veces la gente piensa que estás hablando de ella, ¿me entiendes? Pero a veces no es así. A veces realmente es el Señor poniendo en el corazón. Entonces, en ese tiempo es lo que sucedía. Entonces, Jeremías, por su llamado, el Señor le ponía las palabras, ¿verdad?, que iba a compartir. Entonces, él no podía compartir, no, todo les va a ir bien. Como otros profetas. Había otros profetas que decían, no, va a haber paz. Y realmente no iba a haber paz. Eran profetas falsos. Dice que no habían estado en el secreto de Dios. Pero él sí. ¿Ve? Entonces, él no hablaba de eso. Entonces, esos profetas falsos hablaban de que Dios los iba a prosperar. Mas en cambio, Jeremías decía todo lo contrario. ¿Verdad? Que iba a haber una invasión de Babilonia. Que iba a venir un juicio. Que iba a venir una devastación para el pueblo de Israel. Y eso le traía problemas. Cuando usted estudia ese capítulo, se va a dar cuenta que a Jeremías le golpearon y lo metieron en el cepo por predicar la palabra del Señor. Y también, eso usted y yo lo debemos de saber, ¿verdad? Que a veces cuando se comparte la palabra, porque la palabra penetra a veces en los corazones, como que no agrada mucho, ¿entiende? Entonces, y eso usted tiene que saberlo. Pero usted y yo fuimos llamados ¿para qué? Para compartir lo que el Señor pone en el corazón, ¿entiende? Y eso es muy importante. El llamado, ese sentir de Dios siempre hay que llevarlo a cabo. Versículo 9. Dice, y dije, no me acordaré más de él. O sea, llegó un momento que Jeremías dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar más de ti, Señor. No me voy a acordar más. Vea, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, dicho de otra manera, aunque ya no quería predicar, ¿verdad? Eso que el Señor le ponía en su corazón lo impulsaba ¿a qué? A hablar, a predicar. Bueno, ve, por el llamado y la carga espiritual que Dios pone, es también, ¿verdad? Es una señal, se puede decir, o un llamado del Señor que se está llamando ¿a qué? A que prediques, a que hables. Entonces, a veces puede ser que estás estudiando las Escrituras y el Espíritu Santo te ilumina, ¿verdad? Buscas al Señor que vas a compartir, pero muchas de las veces Él es el que pone, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, ese deseo en el corazón. Y la última, que me gustaría también, creo que es muy importante,
Inciso D. Cuando vemos necesidad. Dios no nos ha dado ojos, ¿verdad? Nos ha dado los 5 sentidos. Nos ha dado los ojos para ver, nos ha dado los oídos para oír, nos ha dado el tacto, ¿verdad? ¿Serán importantes los sentidos? Sí, son muy importantes. Entonces, Dios nos da ojos para ver, ¿verdad? Y muchas de las veces, por ejemplo, usted quizá en su grupo de célula o con las personas que usted está compartiendo, usted va a poder ver a veces la necesidad que están pasando. Por ejemplo, a veces quizá un familiar se murió, ¿verdad? ¿De qué vas a hablar? Pues, ¿cómo lo podemos fortalecer? Con las escrituras, ¿cierto? ¿Cómo le podemos compartir acerca del Señor? Entonces, usted no va a estar hablando de otra cosa, ¿verdad? Si tiene que saber la necesidad de la persona. ¿Y eso es por qué? Por lo que ves. O también por lo que oyes. Oyes, por ejemplo, que una hermana está hablando de la otra hermana. Bueno, hay que hablar, eso no está bien, ¿verdad? Hay que hablar que el chisme no está bien en la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, por lo que ves, por lo que oyes, eso es importante también. ¿Entiendes? A veces piensan que eso no es espiritual. Claro que sí, por eso Dios nos dio los ojos. Por eso Dios nos dio los oídos. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una necesidad, por ejemplo, como esa, ¿verdad? Un familiar murió, hay conflictos, por ejemplo, entre 2 hermanos, o hay conflictos en un grupo y otro grupo. Bueno, hay que compartir. Que les pueda ayudar a los hermanos a qué. Bueno, que salgan de esa condición. Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Le escribió al pastor de la iglesia de los filipenses a que, ¿sabe? Tenía que intervenir allí. Quiere decir que él escuchó lo que estaba sucediendo y le escribe para decirle lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces eso es muy importante, ver lo que vemos, lo que oímos. Ahora, siempre que lo hagamos, siempre tiene que ser para edificar. Eso es muy importante. No tiene que ser para destruir, ¿me entiende? Siempre tiene que ser para edificar. Entonces, si usted va a hablar, por ejemplo, a un grupo de mujeres, pues va a tomar un tema que tenga que ver con las mujeres, ¿cierto? O para los hombres tiene que ver con los hombres. Usted no puede, sea como específico cuando va a compartir. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, del pecado, de cualquier cosa que el Señor te haga ver que está sucediendo, bueno, hay que compartir con respecto a eso, porque sin duda, si Dios te lo está haciendo ver, quiere decir que hay una necesidad que se necesita cubrir allí, ¿no? Ok. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de la predicación? Voy a limpiar esto. A ver, ¿quién me podría decir cuál es la meta de la predicación? ¿Cuál creen que es la meta de la predicación? Que Cristo se ha formado en nosotros, muy bien. ¿Qué más? Alcanzar almas, ganar almas, muy bien. ¿Qué más? Que la gente vea la necesidad de entregar pecado a las naciones. O sea, cambiar su modo de ser. ¿Cuál es la meta? Porque el Espíritu Santo también toca el corazón con la palabra, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál cree usted que es la meta? Que tengan el conocimiento de la verdad. Que tenga el conocimiento de la verdad, muy bien. ¿Qué más? Que la gente conozca más de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente conozca más. Que abra el corazón y que realmente lo sienta. Muy bien. Reconocer la condición de cada del ser humano. Ok, muy bien. ¿Quién más? Que Dios se procede al arrepentimiento. ¿Cómo? Que la gente proceda al Que arrepentimiento. la gente pues el arrepentimiento, sí, muy bien. Muy bien. Si la predicación tiene que tener eso, sí. ¿Qué más? ¿Cuál es la meta final de la predicación? Sí. Venga conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Siempre la meta de la predicación o de la enseñanza, amados, ¿ve? Tiene que ser esta. Miren lo que dice aquí Pablo.
Colosenses 1, versículo 28. A través de esto es que se logra eso que tú dijiste, por ejemplo, ¿verdad? A través de esto que vamos a ver, se logra el que seamos conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Pero ¿cuál es la meta de la predicación? O sea, cuando yo voy a predicar, ¿cuál debe de ser la meta? ¿Cuál es el objetivo a seguir? ¿Verdad? Y creo que Pablo aquí nos lo dice. Capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos. Anunciamos, oiga el verbo, anunciamos. Amonestando a todo hombre. ¿A todo quién? A todo hombre. O sea que la predicación no solamente puede ser para la iglesia, también puede ser para todo hombre. Entonces, si usted sabe, ¿verdad? Sabe ordenar lo que va a compartir, usted puede ayudar quizás a los compañeros de su trabajo. Y de hecho, vamos a tratar que en esta clase, en la clase que viene, usted poco a poco se empiece como a ejercitar a cómo usar, ¿verdad?, las palabras para compartir, pero de una manera ordenada. Ya vamos a ver. Entonces, Pablo aquí dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Oiga, en toda sabiduría, ¿con qué fin? De presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quiénes? A todo hombre. Usted debe de saber eso, ¿verdad? Que el fin de la predicación realmente es llevar a la gente a la madurez. ¿Entiende? Es llevar a la gente a la madurez. Y eso es muy importante. Entonces, para llevar a la gente a la madurez, se requiere que anunciemos, se requiere que amonestemos y se requiere que enseñemos. Esas tres cosas son diferentes, aunque en la predicación pueden estar incluidas, o en la enseñanza pueden estar incluidas, pero esas tres cosas son demasiado importantes. Versículo 29 dice, para lo cual también trabajo. Oiga, luchando según la potencia de Él, de Dios, la cual actúa poderosamente en mí, ¿verdad? Quiere decir que Pablo se esforzaba, ¿verdad? Por estas cosas, por anunciar, por amonestar y por enseñar a todo hombre. Entonces, ¿con el fin de qué? De llevarlo a la madurez. Entonces, ese debe ser realmente nuestro deseo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un tema, que el fin sea ese. Que esa persona quizás, si no conoce, bueno, que conozca, ¿verdad? Pero el fin es que crezca. Entonces, hay tres verbos ahí que me gustaría que usted los conociera. Uno es anunciamos. Esa palabra anunciar, cuando usted la busca en el griego, tiene que ver con proclamar. Proclamar es hablar públicamente, ¿entiende? Entonces, a veces usted va a predicar públicamente. A veces quizás no lo va a hacer con mucha gente. A veces puede ser con dos, una persona. Pero usted necesita saber cómo poder compartir. Entonces, por eso que es importante. Entonces, anunciamos, esa palabra quiere decir proclamar públicamente, declarar con autoridad. Sí, hermana. Hermano, ¿qué piensa de las personas que están como en una esquina ahí predicando, hablando bien fuerte, pero pues nadie le está parando a escucharlo, solo la gente pasa? Uh-huh. Bueno, yo creo que si el Señor los envió a predicar así, pues es agradable a los ojos de Dios, aunque la gente no les haga caso, ¿verdad? Alguna persona puede ser que sí, ¿verdad? Porque sí, aquí dice que hay que proclamar públicamente. Y otra, Por eso que lo hacen, ¿verdad? claro. Sí, claro que sí. Entonces, eso quiere decir la palabra anunciamos, proclamar públicamente, declarar con autoridad, ¿ve? Predicar. Hermano, porque yo digamos que hay gente que no es inconversa, pero cuando ven algo que les interesa, como que se van a escuchar. Uh-huh. Y allí esa persona le ruido su corazón. Sí, claro. No es católico, no es cristiano, nada, pero él sintió. Y ahí es donde y a veces puede ser que en ese momento no sucedió nada, pero se le sembró una palabra, una semilla ahí. Entonces el Señor se encarga, ¿verdad? Que a su tiempo realmente esa palabra dé fruto en su corazón. Somos llamados a anunciar ¿qué, hermanos? La palabra de Dios, muy bien. Dice que la iglesia, ¿verdad?, fue sacada de las tinieblas a la luz para anunciar ¿qué cosa? Las virtudes de aquel
que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a eso, somos llamados a predicar todas las virtudes, ¿verdad?, que el Señor tiene para con nosotros, su gracia, su amor, su perdón, su misericordia, todo lo que Dios es. Y luego dice amonestando. Entonces, es a proclamar sus virtudes, a proclamar el Evangelio, ¿ve? Y luego dice amonestando. Esa palabra amonestar significa advertir, corregir con amor. Entonces, debe de saber que cuando usted está compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y si usted está exhortando, no es regañando, no es maltratando a las personas. A veces quizá lo pueden interpretar así, pero bueno, eso ya es asunto de ellos, ¿verdad? Pero usted tiene que saber, ¿verdad?, que amonestar significa advertirse, corregir con amor, ¿ve? Y eso es muy importante. Entonces tiene la idea de confrontar a la persona con la condición que está viviendo. Y muchas veces el Espíritu, tú ni sabes, pero el Espíritu Santo del Señor sí sabe, ¿verdad? Entonces es confrontar a la persona con su condición en la cual está viviendo. Eso tiene que llevarse a cabo en la predicación. Y luego dice enseñando. Esa palabra didaskao se llama en el hebreo, en el griego, y yo la busqué. Esa palabra quiere decir instruir sistemáticamente. ¿Ve? Por eso es que es bueno las series, ¿entiendes? Porque instruye sistemáticamente. Eso es parte de la predicación, ¿ve? Dice instruir sistemáticamente implica formación, crecimiento espiritual en el creyente. Para eso es la enseñanza, ¿entiendes? Es para llevar a la persona en su crecimiento. Entonces todo eso tiene que ver con la predicación. Por ejemplo, los maestros, los niños que enseñan los niños, ustedes no vean eso como cualquier cosa. Veanlo como algo importante. Cuando se preparen, no, a la carrera. No, eso no debería de ser así. ¿Ve? Es prepararse, pedirle al Señor todo eso que hemos estado viendo, que eso sea en su corazón, ¿entiendes? Que lo que vas a compartir puede ser muy sencillo y bajito por su entendimiento de ellos, pero que sea el Señor, ¿entiendes? Y que también su meta sea esa, no nomás que jueguen los niños, no, llevarlos en un crecimiento. Esa es la meta del que predica. Ok, quiero que hagamos un ejercicio entonces. Esta es la pregunta que quiero hacerlo. ¿Por qué quiere predicar? Escriba allí. ¿Por qué quiere predicar o enseñar la palabra? Y conteste esa pregunta. ¿A quién? La segunda pregunta es ¿a quién quiere servir con la palabra? ¿A quién quiere? Servir. ¿Por qué quiere? La primera es ¿por qué quiere predicar? O enseñar la palabra, la primera. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Y la segunda pregunta es ¿a quién quiere servir con la palabra? Ok, a ver, ¿quién es el primero que me dice? Bueno, por ejemplo, yo me gustaría predicar la palabra porque pues hemos visto la importancia de que las almas se pierden por falta de no predicar. Entonces, para que salgan de la condición que están, pues por eso quiero predicar. Muy bien. ¿A quién? ¿A quién? A todos los hombres, a todas las personas que el Señor ponga, ¿verdad? Me dé la oportunidad, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermana Diana. A mí me gustaría poder predicar o Sí. predicar de que Dios es verdadero, de lo que Dios me ha hecho sentir en mi corazón y hacerle saber a todo el mundo que Él es verdadero, que Él vive. También que no nomás lloras porque tienes dolor, porque tienes un problema, también lloras de felicidad, de gozo por todas las cosas tan hermosas que Dios ha hecho en ti. Y eso me gustaría que la gente
que la gente se convenciera que Él es verdadero y que sientan ese gozo que se siente cuando de verdad sientes a Cristo en tu corazón. Muy bien, muy bien. Bien. Sí, hermana. Porque es el mandato que nos ha encargado. Ok. Ir y predicar aunque de todas. Eso es muy importante. Yo tengo, Sí, hermana. sí, personalmente me hago Sí, para sí, sí. esta pregunta, por amor y por mandato. Ujú. Y a quién quiero servir, a quien Dios me permita. Ujú. A todo hombre, ¿verdad? Claro. Eso dice el texto. Ok. ¿Alguien más? Hermano, yo porque me he encontrado varias personas católicas y no sé cómo empezarles para no ofenderles, Ok. cómo enseñarles, ¿verdad? Ok. ¿Qué versículo usar? Ok. Bueno, ¿alguien más? De eso de católica, hermana, la primera vez que yo conocí al pastor Agapito fue en una célula, hace casi 20 años. Entonces yo llegué a una casa, ¿verdad?, donde era la célula, y toco, ¿verdad?, que me habían invitado, y abre la puerta el pastor. Y dijo, yo soy el pastor Agapito, ¿verdad? Y usted es la amiga de la hermana Rosario, de la familia Duarte, pastor. Entonces lo primero que yo le digo al pastor fue, pero yo soy católica. Y él me dijo, y a mí no se me olvida, hermana, aquí estamos abiertos para todos, vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y él me respetó lo que yo le dije. En otra ocasión, yo le pregunté al pastor que a mí me habían invitado a que yo fuera madrina de una muchacha que iba a recibir su confirmación. Yo le hice directamente la pregunta a mi Padre Celestial, ¿verdad? Y saben ustedes que Él contesta. Amén. Entonces, cuando él ya me había contestado, yo de todas maneras vengo con él y le pregunto, mire pastor, me están invitando a esto y a esto, ¿verdad? Entonces él me dijo, hermana, haga lo que su corazón le dicte, nada más háblele a esta muchacha de nuestro Señor Jesucristo, de los dones que a ella se le van a desarrollar cuando ya lo reciba. No se me olvida, pastor. Y yo no le podía decir que no a esta muchacha, porque esta muchacha había pasado, pastor, por quererse suicidar, ¿verdad? Entonces ella viene y me busca y me dice, yo no le dije, yo no soy católica, mija, ya, yo no voy ahí. Yo no le dije eso. Yo simplemente me enfoqué en poderle hablar de nuestro Señor Jesucristo a ella, ¿verdad? Y es una muchacha muy noble, muy buena, pero desafortunadamente tantas cosas que pasan en esta sociedad, ¿verdad? Ella ha pasado por su mente, no nomás una vez, varias veces, no lo hizo, gracias a Dios, no lo hizo, pero sí pensaba. Entonces yo me imagino que si yo le decía a ella, ay no puedo servirte, no, yo la iba a dejar desamparada ahí, ¿verdad? Entonces no se me olvida, pastor, que usted me dijo, háblele. Cuando Pablo con los gentiles, yo me acuerdo todo lo que usted me dijo, pastor. Entonces yo voy a la iglesia católica, ahí con mi muchacha que me buscó ella, y era un llorar, pastor, llorar, que yo estaba sintiendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Como dice mucha gente, que tú ya lo traes adentro de ti. Pero yo respeto, pastor, yo respeto ahí en la iglesia, como mi madre también, usted sabe, ella es su iglesia católica, pero ella viene aquí y lo recibe nuestro Señor Jesucristo y dice, Diana, voy bien llena del Espíritu Santo, voy bien llena. ¿Cómo me gozo eso, pastor? ¿Cómo me gozas? ¿Verdad? Sí. Porque hay verdad, pastor, hay verdad aquí. Amén. Y mucho amor también. Gloria a Dios. Bien, bueno, la idea es que ustedes identifique, ¿verdad? Que realmente Dios nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó a predicar su palabra. Dios mandó para eso nos sacó Dios de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar, ¿verdad? Las virtudes. ¿A quiénes? A todos los que el Señor en nuestro caminar nos ponga. ¿Ve? Hay personas que quizá vas a encontrar en tu trabajo y les vas a comenzar a compartir,
acerca de la palabra del Señor, ¿me entiende? Entonces es demasiado importante. Ya se llegó la hora. Lo único que quiero decir que nuestra próxima clase, esto es como algo fundamental, ¿me entiende? Bíblicamente, ¿por qué es que debemos aprender a predicar de una manera responsable? Pero la próxima clase, siempre para hacer un tema, una de las cosas importantes es primero el título. Y eso vamos a estar hablando. El título. Y el tema. El tema, por ejemplo, si ya oró al Señor, ¿verdad? El Señor le puso un sentir. Usted va a las Escrituras y respalda lo que va a compartir. Estuve estudiando las Escrituras y algo Dios le llamó la atención, ¿verdad? Bueno, ¿sabe? Busca la guianza del Señor. Vamos a buscar todo eso que vamos a estar haciendo y usted va a compartir. Por la iluminación del Señor, lo que el Señor le está revelando allí en las Escrituras. Siempre las Escrituras te van a estar revelando a Cristo. ¿Ve? Lo otro es quizás lo que está sucediendo, lo que está viendo. Entonces, siempre el tema es muy importante. Vamos a suponer, a ver, deme un ejemplo. Imagínese, bueno, no imagínese. Piense que está leyendo las Escrituras y deme algo como que le llamó la atención. El amor de Dios. Ajá, el amor. Ok, entonces su tema se va a tratar del amor de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. El título este es el tema. Va a hablar del amor de Dios. El título realmente es como el objetivo de lo que va a hablar todo el tema, ¿verdad? Por ejemplo, el título es un ejemplo. Entonces, usted ya sabe que su tema va a hablar del amor de Dios, pero vamos a buscar un título. El título, siempre procure que su título sea algo llamativo. ¿Me entiende? Por ejemplo, ¿cuántos verbos tenemos aquí en este título? El amor poderoso. Verbos. Yo amo, tú amas, él ama. Eso llama un verbo. ¿Ve? Entonces, si se da cuenta, por ejemplo, si yo solamente usara como título el amor de Dios, el amor poderoso de Dios, ¿cuál se oye mejor? Se oye mejor, ¿verdad? Miren, hay gente que dice, no, es que no hay que ponerle título al mensaje. Yo le voy a decir una cosa. La gente, por lo regular, no se le queda todo el mensaje. ¿Entiende? Si usted se da cuenta, a veces hasta ni el título, pero el título es demasiado importante. Porque es como la idea principal de todo lo que usted va a estar hablando. ¿Me entiende? Entonces, el sentir ese que le puso el Señor, muy posible que le puso acerca del amor, ¿verdad? Ahora, lo que usted va a hacer es poner su título. Y eso es demasiado importante. Entonces, si tiene dos verbos, va a sonar mejor, se va a escuchar más fuerte, va a llamar más la atención. El amor poderoso de Dios. ¿Me entiende? Que todo el amor de Dios. ¿Sí se da cuenta? Sí. Entonces, el título es demasiado importante. Entonces, yo lo que les voy a pedir para la próxima semana, ¿verdad? Tráigame un título de algún tema que usted quiera, pero con dos verbos. Usted le puede poner, si pone tres verbos, se oye mejor. ¿Verdad? Pero con dos verbos. ¿Ok? Esa va a ser su tarea. ¿Listo? Entonces, para la próxima semana es que vamos a comenzar con armar el tema. Pero lo primero es el título.